Si no sabías cuáles eran los vikingos más famosos de su época, aquí los tienes. Pero tendrás que mantenerte despierto. ¿Podrás? Imagina que estás tumbado en una choza de madera, con el techo crujiente de una tormenta noruega encima y el eco lejano de unos cuernos de guerra que suenan desde el fiordo. No tienes prisa, no tienes necesidad de correr. Estás aquí para dormir, pero no para cualquier sueño. Estás aquí para soñar con historia, con sangre y gloria, con vikingos, porque esta noche te llevaré a un viaje muy lento, muy suave, y quizás un poco aburrido si tu cuerpo lo permite por las vidas de los 10 vikingos más famosos de toda la Edad Media. 10 nombres que hicieron temblar monasterios, quemaron ciudades, cruzaron océanos y construyeron leyendas. Pero no lo haremos como en una clase. Lo haremos como si estuviéramos frente al fuego, con los párpados pesados, escuchando las historias que sobreviven al tiempo, porque el alma las necesita para recordar quién fue y quién puede llegar a ser. Y no hace falta conocer fechas exactas ni mapas complicados. Basta con dejar que las imágenes lleguen solas. Porque los vikingos no se mueven en cronologías, se mueven en sensaciones, en viento frío, en barcos largos como serpientes, en ojos azules que no parpadeaban ni ante la muerte. Así que cierra los tuyos y siente. Siente la madera húmeda bajo los pies, el crujido de la cuerda tensa del arco, el sonido del mar golpeando un casco que no teme avanzar. Y entonces ahí está, el primero, Ragnar Lodbrok, el lobo de los cuentos, el rey sin corona, el mito que todos querían ser y nadie podía igualar. Según algunas sagas, descendía directamente de Odín. Según otras, era hijo de un campesino que soñaba con incendiar la historia. Ragnar fue un hombre que combinó la brutalidad con el pensamiento. Podía reírse mientras clavaba una lanza y podía llorar escribiendo poesía. Su alma era una contradicción hermosa. Tenía la barba tan larga como su sombra y una mirada tan penetrante que parecía ver los pensamientos de los hombres antes de que hablaran. No solo saqueó París, sino que lo hizo con estilo. Dicen que llevó sus barcos por el Sena como si fueran cisnes negros, que pactó, que engañó, que exigió oro y luego quemó todo igual. Ragnar no quería tesoros, quería que su nombre flotara en las pesadillas de los reyes. Su final fue legendario. Capturado por el rey Eija de Northumbria, lo arrojaron a un pozo de serpientes venenosas. Y allí, en ese momento en que muchos habrían gritado, suplicado, llorado, Ragnar recitó versos. Cantó sobre la muerte, sobre sus hijos, sobre los banquetes del Valhalla. Murió como mueren los que ya han vivido más de lo que este mundo permite. Porque quien domina su espíritu ya no pertenece al miedo. Y hablando de hijos, pasamos al siguiente. Ivar el Deshuesado, hijo de Ragnar, líder de la gran armada pagana. Un hombre tan distinto a su padre y al mismo tiempo igual de inquietante. El apodo El Deshuesado ha generado discusiones durante siglos. Algunos creen que padecía una enfermedad ósea, otros que era tan flexible y veloz que parecía carecer de estructura. Sea como sea, Ivar no era fuerza, era cerebro, estrategia, silencio mortal. Fue él quien juró venganza por la muerte de su padre y lo cumplió. Pero no con rabia, con cálculo. Movía ejércitos como quien mueve piezas de ajedrez. Destruyó ciudades con la eficiencia de un escultor tallando piedra. Pero lo que lo hacía peligroso no era su espada, era su quietud. Los que lo conocieron decían que su rostro no cambiaba, que hablaba poco, que sus ojos tenían algo de eternidad. Porque hay batallas que se ganan con músculos y otras que se ganan con mente inquebrantable. Ivar no necesitaba gritar. Su sola presencia convertía la incertidumbre en rendición. Y aquí llega otro, un gigante, Harald Hardrada. Su nombre significa El Severo, y no es un apodo regalado. Era la encarnación de la voluntad nórdica. Luchó como mercenario en Constantinopla, participó en cruzadas, gobernó Noruega con puño de hierro y quiso ser rey de Inglaterra. Algunos dicen que fue el último verdadero vikingo, el último rugido, antes del silencio. Lo interesante es que, como Ragnar, también escribía poesía. Y no cualquier poesía.
Versos que hablaban del honor, del dolor, de lo que significa morir sabiendo que diste todo. En la batalla de Stamford Bridge en 1066, Harold cayó de rodillas, pero no antes de cargar solo, con su espada en alto, hacia la línea enemiga. Dicen que parecía un árbol cayendo, que el suelo tembló cuando lo atravesaron las lanzas, y que sus hombres, al verlo, supieron que la era vikinga estaba muriendo con él. Pero también sabían que no todo muere cuando se apaga la respiración. Algunas almas siguen navegando. Y quizás, mientras tú sueñas esta noche, el espíritu de Harold recorra tu mente con pasos pesados y dignos. 3 figuras, 3 vidas, 3 espejos donde mirarnos. Porque los vikingos no eran solo bárbaros, eran reflejos de lo que podemos ser cuando la comodidad no existe. Cuando la vida te empuja al límite y tienes que decidir si te conviertes en miedo o en fuego. Y aún quedan 7 nombres, 7 caminos entre la niebla, 7 oportunidades para ver el mundo con otros ojos. Pero no tengas prisa. El sueño no es una carrera. Es un barco sin remos que se deja llevar por la corriente. Y tú estás en él. Sin miedo, sin expectativas, solo con el alma abierta a lo que venga. Dormir no es huir, dormir es permitir que el alma viaje sin cuerpo. Y si vas a viajar, que sea con sentido. La historia avanza, pero tú no necesitas hacerlo. Puedes quedarte aquí tumbado sin pensar demasiado, porque la historia se cuenta sola, como las olas que llegan sin pedir permiso, como los pasos firmes de un escudo golpeando el barro. Y esta noche seguimos navegando, no por fiordos, sino por memorias que sobreviven al tiempo. Ya has conocido a Ragnar, a Ivar y a Harald, hombres que, incluso dormidos, podrían despertar el alma más cansada, pero aún quedan 7. Y cada uno es una puerta que abre otra forma de entender el coraje. Ahora cierra los ojos y déjame hablarte de un nombre que suena a hierro. Bjorn Ironside, hijo de Ragnar también. Otro fruto de ese árbol genealógico que parece brotar directamente del mito. Bjorn fue un explorador, un navegante, un saqueador, pero también dicen un hombre que amaba la belleza del mundo. Su apodo, Ironside, no era por sus armaduras, sino por su resistencia. Decían que era imposible herirlo, que su piel rechazaba las espadas. Quizás era exageración, quizás no. Pero lo cierto es que cruzó el Mediterráneo como si fuera su lago personal. Llegó a lo que hoy es Francia, España, Italia, incluso al norte de África. Pero lo más curioso es lo que sucedió en Luna, una ciudad fortificada en la costa italiana. Bjorn fingió estar muerto. Ordenó que lo colocaran en un ataúd, con los ojos cerrados, como si la fiebre lo hubiera vencido, y pidió que sus hombres imploraran a los monjes que lo dejaran entrar en la catedral para ser enterrado con dignidad. Cuando el ataúd fue abierto dentro del templo, Bjorn saltó y comenzó el saqueo. Así era su mente, una mezcla de teatro, instinto y salvajismo controlado. No quería solo oro, quería sorprender, porque el que sorprende gobierna el miedo del enemigo. A veces la inteligencia no se nota en palabras. Se nota en la capacidad de hacer que los demás jueguen en tu tablero sin darse cuenta. Y eso, Bjorn lo dominaba. No necesitaba discursos. Le bastaba con una mirada, una maniobra, un golpe bien dado, porque quien conoce su propia fuerza no necesita demostrarla a cada paso. Y hablando de fuerza y estrategia, no podemos saltarnos al siguiente nombre, Leif Erikson. Un nombre que debería estar en todas las escuelas, pero que pocas veces se menciona con la importancia que merece. Hijo de Eric el Rojo, Leif fue más que un guerrero. Fue un visionario. Un explorador que no se conformó con los límites conocidos. Y aquí viene lo interesante. Llegó a América antes que Colón. Sí, siglos antes. Los vikingos llamaban a esas tierras Vinland por la abundancia de vides. Algunos dicen que fue por el vino, otros por el verde de los campos. Leif cruzó el Atlántico Norte en un barco de madera, sin mapas modernos, sin motores, sin nada más que la voluntad de ver qué había más allá del horizonte. ¿Sabes qué clase de mente hace eso?
Una que no teme equivocarse. Una que prefiere perderse a quedarse quieta. Leif no fundó imperios, pero dejó una semilla. Y eso, a veces, es más poderoso que un castillo. Porque un castillo puede caer, pero una idea puede flotar durante siglos. Y es que no siempre los más recordados son los más sabios. A veces el más silencioso deja la marca más profunda. Leif fue de esos. No llenó sagas con sangre, llenó el futuro con posibilidades. Y eso es algo que deberíamos recordar más a menudo. El verdadero poder no siempre hace ruido. El siguiente nombre quizás no te suene tanto, pero su historia es de esas que despiertan al alma dormida. Se llamaba Egil Skallagrimson. Guerrero, sí, pero también poeta, y no de esos poetas de salón. No. Egil componía versos antes de las batallas. Escribía sobre la muerte como si fuera una amante, y cuando peleaba, lo hacía con furia casi animal. Era un berserker, uno de esos que entraban en trance durante la guerra. Sus enemigos decían que tenía los ojos vacíos, que su cuerpo no sentía dolor. Pero lo que más asombra de Egil es que en medio de toda esa brutalidad, escribía poesía que aún hoy se estudia. ¿Cómo puede un hombre así sangrar con la pluma? Quizás porque el alma humana no es una sola cosa. Somos sombra y fuego. Somos palabra y guerra. Egil entendió que la memoria sobrevive mejor en tinta que en acero, y dejó escrito su dolor, su rabia, su nostalgia. Una de sus obras más conocidas es un poema que escribió tras la muerte de su hijo. Lo compuso en la más profunda oscuridad, solo, llorando. Un vikingo llorando. ¿Te lo imaginas? Porque el coraje no está en no sentir, sino en no ocultar lo que se siente. Y ahora respira, porque ya llevamos 6 nombres, 6 leyendas, 6 reflejos de lo que podríamos ser si tuviéramos menos miedo a vivir intensamente. Y aún quedan 4 fogonazos en la noche. 4 razones más para seguir con los ojos medio cerrados, escuchando esta historia que no quiere apurarse. Porque a veces, lo que más vale es lo que llega lento. Dormir es un arte. Y soñar con historia, un privilegio. Sigue ahí, sigue respirando, porque la historia continúa. Y tú también. Hay un momento en todo viaje donde el caminante deja de mirar el horizonte y empieza a mirar hacia adentro. Ya has recorrido un largo trecho con nosotros. Te has sentado junto a los fuegos del pasado y has escuchado el rugido de nombres que, aunque pronunciados hace siglos, siguen vibrando en el alma. Ragnar, Ivar, Harald, Bjorn, Leif y Egil. Ya los conoces. Guerreros de hielo, de sangre, de fuego interior. Pero aún queda mucho por decir. Porque en el mundo vikingo, cuanto más escarbas, más épico se vuelve el eco. Y si creías que el filo de esta historia se estaba apagando, te equivocas. Ahora empieza el tramo más impredecible, más humano y más salvaje, porque no hay mito que no esconda una contradicción. No hay héroe que no haya temblado por dentro, y no hay historia aburrida que bien contada no despierte al guerrero que todos llevamos dormido. Empezamos con Eric el Rojo, un nombre que arde solo con pronunciarlo. No fue recordado por su diplomacia, sino por su obstinación salvaje. Lo desterraron de Noruega por asesinato, luego de Islandia por lo mismo. Pero Eric no era un simple criminal, era un fundador. Donde otros veían un exilio, él veía una frontera por conquistar. Y así navegó hacia lo desconocido, empujado no por mapas, sino por el instinto brutal de los que no aceptan que el mundo les diga dónde pueden quedarse. Llegó a Groenlandia, una tierra que de verde tenía poco, pero a la que bautizó con ese nombre por una razón simple y brillante: atraer colonos. Si la llamaba Tierra Helada, nadie iría. Pero llamarla Tierra Verde despertaba esperanza. Inteligencia de un estratega, no de un bárbaro. Porque a veces conquistar no es imponer, es seducir. Eric entendía que una buena mentira podía ser más poderosa que una espada bien afilada. Y aunque su hijo Leif Erikson sería quien más lejos llegaría hasta Vinland, lo que hoy se cree que fue parte de América del Norte, fue Eric quien abrió el camino. El camino de los desterrados que crean su propio reino. Porque no necesitas pertenecer a ningún lugar si tienes el coraje de fundar uno nuevo.
Pero el mundo vikingo no fue solo un océano de barbas y escudos. Entre las figuras más sólidas está Aud la Profunda, una mujer que no necesitó blandir un hacha para que su nombre resonara siglos después. Viuda de un rey, madre de un caudillo, Aud tomó un barco lleno de su gente, cruzó el Atlántico Norte y se estableció en Islandia, donde fundó uno de los clanes más duraderos y respetados del país. Lo que la hizo especial no fue el viaje, sino lo que hizo después de llegar. Liberó esclavos, repartió tierras, tomó decisiones con una calma que helaba y un temple que ardía. Se decía que era cristiana, pero más allá de etiquetas, Aud fue una líder sin necesidad de títulos. En un mundo gobernado por la fuerza, ella gobernaba con respeto. En una época de ruido, su silencio mandaba. Y aquí hay una lección que no deberías olvidar. La profundidad no hace ruido, pero su eco es más duradero. Aud no aparece en las grandes batallas, pero construyó hogares que resistieron tormentas. Y eso, en el fondo, es más difícil que ganar una guerra. Nos movemos hacia Rollo, un hombre que cambió la violencia por la estrategia. Nacido vikingo, terminó fundando el Ducado de Normandía tras negociar con el rey Carlos el Simple. Le ofrecieron tierras a cambio de proteger la región, y Rollo aceptó. A partir de ahí, se convirtió en noble. Y lo más interesante es que uno de sus descendientes sería nada menos que Guillermo el Conquistador. Así es, la realeza inglesa tiene sangre vikinga. Y eso no es un dato curioso, es una paradoja hermosa. El saqueador que acaba fundando la aristocracia. La tormenta que se convierte en cimiento. Porque a veces el verdadero poder no está en lo que destruyes, sino en lo que eres capaz de sostener. Rollo entendió que un guerrero no siempre gana con espadas. A veces gana sabiendo cuándo retirarse y cuándo abrazar algo más grande. La estabilidad, la herencia, el futuro. Y esa visión es la que diferencia al líder del soldado. Pero quizás el más simbólico de todos sea Sigurd el Matadragones. Su existencia está envuelta en niebla, pero su figura brilla con una claridad mítica. Según las sagas, mató a Fafnir, un dragón que custodiaba un tesoro maldito. Lo hizo con inteligencia, cavando un hoyo, esperando el momento exacto y atravesando al monstruo con su espada desde abajo. Luego se bañó en su sangre y ganó la habilidad de entender el lenguaje de los pájaros. No importa si crees o no en dragones. Lo importante es lo que representan. Todos tenemos uno. Puede ser el miedo, la vergüenza, el pasado. Un monstruo que no siempre ruge, pero que nos mira desde la oscuridad. Y todos, en algún momento, tendremos que enfrentarlo. Sigurd nos enseña que no siempre es la fuerza lo que vence al dragón. A veces es la paciencia, la inteligencia, la voluntad de mirar al monstruo a los ojos sin parpadear. Y cuando lo haces, algo en ti cambia para siempre. Así se completa este tramo. No con un final, sino con un impulso. Porque ahora que conoces estos 10 nombres, algunos históricos, otros legendarios, lo que viene ya no son biografías. Es la consecuencia, el eco, la influencia, lo que sus vidas generaron en las generaciones futuras. Porque los vikingos no se apagaron como antorchas. Se transformaron en brasas que aún arden bajo nuestras decisiones, nuestros lenguajes, nuestros miedos y nuestras conquistas. Y tú, que estás a punto de quedarte dormido, deberías saberlo. Hay partes de ti que también son vikingas, aunque no lo parezcan. Porque cada vez que decides avanzar cuando todo te empuja hacia atrás, cada vez que te levantas cuando todo parece perdido, estás navegando por el mismo mar que ellos. El mar de los que se niegan a rendirse. Esto no acaba aquí. El viaje se ensancha, la historia se complica. Y los dioses, esos que aún no han hablado, pronto elevarán su voz. Hay historias que comienzan con una espada y terminan con una ley. Hay otras que nacen con un grito y se eternizan en un susurro. Pero las más poderosas y también las más peligrosas son las que no tienen ni principio ni fin. Las que se tejen como un hilo invisible a lo largo de generaciones. Las que se esconden en los dichos populares, en los nombres de los lugares,
en los gestos cotidianos que nadie recuerda de dónde salieron. Así es el legado vikingo. No está solo en las páginas de una saga. Está en los cimientos de una mentalidad, en la forma en que aún hoy valoramos la libertad, la valentía y el caos. Hasta aquí te he hablado de guerreros, exploradores, poetas, fundadores, hombres y mujeres que rompieron moldes y forjaron caminos. Pero ahora toca algo distinto, más sutil, más complejo. Vamos a hablar de lo que dejaron atrás sin querer, del impacto colateral, de esas pequeñas grietas por donde se coló su cultura y, sin darnos cuenta, transformó para siempre el mundo que conocemos. Porque los vikingos no conquistaron solo con espadas, también lo hicieron con palabras. Y eso es algo que rara vez se menciona. La lengua nórdica antigua, base del islandés moderno, dejó huellas en el inglés, el escocés, el irlandés, incluso en el castellano medieval. Muchas palabras de uso común, sky, window, egg, husband, anger, provienen directamente del nórdico. Curioso, ¿verdad? Que en el idioma de Shakespeare haya tanto del idioma de Ragnar. Pero no es coincidencia, es consecuencia. Y si eso ocurre con palabras, imagina lo que pasó con las ideas. La noción del Thing, una asamblea donde se tomaban decisiones importantes entre hombres libres, fue precursora de formas tempranas de gobierno democrático. Los islandeses, herederos directos del pensamiento vikingo, fundaron en el año 930 uno de los primeros parlamentos del mundo, el Alþingi. Allí, bajo el cielo abierto, sin techos ni muros, los líderes debatían y legislaban, sin corona, sin trono, sin catedrales, solo palabra y consenso, tal vez rudimentario, pero más avanzado que muchas cortes feudales que hoy consideramos civilizadas. Y eso, aunque te parezca un dato menor, encierra una lección profunda. La fuerza sin diálogo es ruido. El poder sin razón es ruina. Incluso en medio de un mundo brutal, hubo quien entendió que el futuro no se edifica solo con escudos, sino también con ideas. Pero no todo fue nobleza. No todo fue romanticismo. Porque junto con el idioma y las costumbres, también viajaron el miedo, la destrucción, la desesperación. Para muchas culturas europeas, los vikingos fueron sinónimo de pesadilla. Llegaban al amanecer, sin previo aviso, saqueaban templos, secuestraban niños, quemaban cosechas, no por odio, por necesidad, por ambición, por costumbre. Lo hacían porque podían, porque sabían que nadie los detendría. Y lo más inquietante de todo, porque para ellos era normal. El mismo impulso que llevó a Leif Erikson a descubrir nuevas tierras, empujaba a otros a vaciar monasterios. Y esa dualidad explorador y pirata, fundador y destructor, está en el corazón de la leyenda vikinga. Y también, si lo piensas bien, en el corazón de todo ser humano, porque todos llevamos dentro a un Leif y a un Berserker, una parte que sueña con crear, y otra que a veces lo arrasa todo en nombre de algo que ni siquiera entiende. El equilibrio entre ambas es lo que define nuestro legado. ¿Dejaste huellas o dejaste heridas? ¿Fuiste tormenta o semilla? Y aquí entra un elemento clave en esta parte 4, el legado espiritual. Mucho antes de que llegaran los misioneros cristianos, los vikingos ya tenían un complejo sistema de creencias. No eran simplemente paganos sin rumbo. Creían en una cosmovisión rica, violenta, poética. Un mundo sostenido por Yggdrasil, el árbol cósmico que conectaba los 9 mundos. Una realidad donde los dioses no eran perfectos, sino intensamente humanos. Donde incluso Odín, el padre de todo, debía sacrificarse para obtener sabiduría. Odín no era un dios lejano, era un buscador de sentido. Colgó de un árbol durante 9 días y 9 noches, herido por su propia lanza, para descubrir las runas, el alfabeto sagrado. Dio un ojo a cambio de beber del pozo de la sabiduría. Su mensaje era claro. El conocimiento verdadero no se regala, se arranca del dolor. La sabiduría cuesta, siempre.
Y esa espiritualidad, basada en el destino, la gloria y el respeto al ciclo de la vida, dejó una marca profunda. Incluso cuando el cristianismo se impuso en Escandinavia, muchas tradiciones vikingas resistieron. La idea del Valhalla, el salón donde los guerreros caídos seguían luchando eternamente, no fue borrada del todo. Solo se transformó. Los ritos funerarios se cristianizaron, sí, pero siguieron incluyendo espadas, runas, barcos. El alma vikinga se camufló, pero nunca se extinguió. Y es aquí donde debes hacer una pausa, porque quizás estás pensando que esto ya lo sabías. Que la historia de los vikingos es fascinante pero lejana, que no tiene nada que ver contigo. Pero te equivocas. Cada vez que eliges avanzar en medio de la oscuridad, estás invocando a Odín. Cada vez que aceptas una pérdida y sigues caminando, estás encarnando a Thor. Y cada vez que decides dejar algo atrás para fundar algo nuevo, estás siguiendo el rastro de Eric el Rojo. No necesitas runas ni hachas para ser Vikingat. Basta con que vivas con coraje. Con que no temas la muerte, porque sabes que el tiempo es un préstamo, no una garantía. Basta con que hagas preguntas. Con que no creas todo lo que te dicen. Con que construyas tu historia incluso cuando el mundo intente reducirte a un capítulo menor. Porque cada elección que haces deja una runa en la piedra de tu legado. Y eso, al final, es lo que hicieron estos 10 vikingos de los que te hablé. No fueron solo grandes por lo que conquistaron, sino por lo que provocaron. Agitaron las aguas de la historia. Dieron forma al caos. Inspiraron miedo. Sí, pero también admiración. Y lo más importante, nos enseñaron que no hay historia aburrida si aprendes a escucharla con los oídos del alma. Quédate conmigo, porque la siguiente parte no va a contarte una lista, va a lanzarte una pregunta. ¿Qué es realmente un héroe? ¿Quién decide quién merece un poema y quién un olvido? La historia sigue, más profunda, más humana, más tuya. Porque aquí, en Sueño Sabio, la noche no solo sirve para dormir, también sirve para despertar. A veces no es el trueno lo que cambia el mundo, es el eco. A veces no es el guerrero el que perdura, sino su sombra. En esta parte de la historia vamos a caminar entre esos ecos. Vamos a escuchar las pisadas de aquellos vikingos que, más allá de sus conquistas, dejaron una huella que atraviesa siglos y fronteras. No por lo que destruyeron, sino por lo que inspiraron. Porque si los primeros nombres que te conté fueron martillos, ahora vienen las espadas afiladas por la leyenda. Vikingos cuya fama se tejió no solo con hechos, sino con rumores, con exageraciones, con canciones transmitidas en tabernas heladas, donde el hidromiel era tan espeso como el misterio. Algunos existieron. Otros, quién sabe. Pero todos tienen algo en común. Representaron lo que otros soñaban ser. Comencemos con Ivar el Desuezado. El nombre ya te suena a amenaza, ¿verdad? Ivar, según las sagas, era un líder feroz, hijo de Ragnar Lodbrok y uno de los comandantes del gran ejército pagano que arrasó Inglaterra en el siglo IX. Pero lo curioso de Ivar no es su crueldad que la tenía, sino su contradicción. Se decía que padecía una enfermedad que le impedía caminar, quizás una forma severa de osteogénesis imperfecta, y, sin embargo, dirigió campañas militares de gran escala. ¿Cómo puede alguien sin fuerza física comandar con semejante autoridad? Tal vez su poder no estaba en los músculos, sino en la mente, en la estrategia, en la intimidación psicológica, en entender que el miedo no siempre viene con puños, sino con símbolos, con nombres que hielan la sangre. Ese es el legado de Ivar. Demostrar que la debilidad física no es el fin, que el liderazgo no se mide en gritos, sino en visión. Que incluso cuando el cuerpo no responde, la mente puede hacer temblar reinos. Y dime, ¿acaso no es esa una enseñanza aplicable a cualquier época? Luego está Harald Hardrada, un nombre que suena a martillo de acero. Harald, el implacable. Su historia aparece sacada de una serie épica. Luchó como mercenario en la Guardia Varega del Imperio Bizantino, amasó fortuna, volvió a Noruega, se proclamó rey y murió en la batalla de Stamford Bridge en 1066, en lo que muchos consideran el final de la era vikinga. Pero no fue un final cualquiera. Fue
un cierre teatral. Como si el universo dijera, hasta aquí llegaron los hijos de Odín. Harold no era un simple guerrero, era poeta, sí. En medio de sus campañas militares escribía versos. En ellos hablaba del amor, del mar, de la muerte, porque incluso los más implacables necesitan un rincón donde el alma respire. Y eso lo hace humano, inmensamente humano. El mensaje es claro. Ser duro no significa ser ciego al arte. Ser feroz no te impide ser sensible. Y quizá ahí está el equilibrio que tanto buscamos. El coraje del acero con la ternura del verso. Y ahora, en este paseo de nombres tallados en runas invisibles, llegamos a Freydis Eiríksdóttir. Sí, una mujer, porque la historia vikinga no fue solo cosa de hombres. Freydis, hija de Eric el Rojo, fue parte de las expediciones a Vinland, la misteriosa tierra del oeste, posiblemente en la actual Canadá, y según las sagas, se enfrentó a los indígenas locales, con una valentía que heló la sangre de sus compañeros. Hay una escena inolvidable. Mientras los guerreros vikingos huían en pánico, Freydis, embarazada, se quitó la ropa del pecho, tomó la espada de un caído y se lanzó sola contra los enemigos, gritando como una diosa del caos. Los atacantes, aterrados, huyeron. Es probable que la historia esté adornada, pero aunque sea una metáfora, funciona, porque Freydis representa algo que incomoda a muchos. El poder femenino en un mundo de testosterona. Y su figura nos recuerda que el coraje no tiene género, que la furia puede venir con trenzas, que el mito no distingue entre barbas y pechos. Cada época necesita a sus Freydis, personas que desafíen las narrativas dominantes, que digan, sí, este mundo es salvaje, pero yo también. Sí, hay reglas, pero yo soy la excepción. Pero sigamos, porque si algo tienen los vikingos, es que nunca se acaban. Sus historias se multiplican como los reflejos en una espada bien pulida. Y aquí entra el enigmático Bjorn Ironside, otro hijo de Ragnar. Su nombre significa brazo de hierro, y según los relatos, era prácticamente invulnerable. Atacó las costas de Francia e Italia, saqueó Roma, o lo que creía que era Roma, y se convirtió en leyenda viva. Lo interesante no es lo que hizo, sino lo que simboliza, la resistencia, la capacidad de aguantar golpes que matarían a otros. Bjorn es el arquetipo del sobreviviente, del que siempre vuelve, del que no importa cuánto lo derrotes, siempre se levanta, con una sonrisa torcida y los nudillos sangrando. En un mundo como el nuestro, lleno de adversidad emocional, financiera, personal, todos necesitamos un poco de Bjorn en nuestras venas. Todos necesitamos recordar que la piel se rasga, sí, pero el alma, si quiere, es de hierro. Y para que no creas que todo era violencia y saqueo, hablemos un momento de Egil Skallagrímson, poeta, guerrero, granjero, un hombre de contrastes. Mataba sin pestañear, y luego componía versos que harían llorar a un roble. Sufrió la pérdida de sus hijos, y escribió uno de los poemas más conmovedores de la literatura nórdica, Sonatorrek. En él, no pide venganza, ni oro, ni redención. Solo expresa su dolor, con honestidad, con crudeza, con belleza. Y eso es algo que muchos hombres, aún hoy, no se permiten mostrar su vulnerabilidad. Egil lo hizo, y sobrevivió, y fue respetado. Porque la fuerza real no es fingir que no duele, es admitir que duele y seguir respirando. Llegados a este punto, ya no estás escuchando sobre vikingos, estás escuchando sobre ti, sobre tu lucha, tus miedos, tus ganas de comerte el mundo y al mismo tiempo esconderte de él. Y esa es la magia de la historia, que, bien contada, se convierte en espejo. Así que te lo repito, por si lo olvidaste. No necesitas una espada, ni un drácar, ni una barba trenzada. Solo necesitas recordar que dentro de ti hay un guerrero, un explorador, un poeta y, si lo decides, también un mito.
Y lo mejor es que el capítulo que viene todavía no está escrito. Imagina por un momento que estás en un fiordo cubierto por la neblina. No hay música, no hay palabras, solo el crujido del hielo bajo tus botas y el eco lejano de una voz que alguna vez gritó guerra y hoy susurra olvido. En esa escena gélida y suspendida caminan los últimos nombres de esta historia. No los menos importantes, sino quizás los más elusivos. Aquellos cuya fama no llegó con el oro robado, sino con la forma en que torcieron el destino de generaciones enteras. Porque no todos los vikingos fueron escultores de imperios. Algunos fueron alquimistas de consecuencias. Uno de ellos fue Svein Forkbeard. Su apodo ya es peculiar, barba partida, tenaz y con la ambición de un titán con brújula. Hijo del rey Harald Bluetooth C, el mismo cuyo nombre terminó inspirando la tecnología que conecta tus auriculares. Svein no se conformó con heredar una corona. La expandió y la llevó hasta Inglaterra. Fue el primer rey vikingo en gobernar sobre ese territorio. Aunque su reinado fuera breve, como una llamarada que ilumina justo antes del amanecer. Svein representa a esa clase de líder que no se conforma con la narrativa establecida. No acepta "esto siempre ha sido así" como respuesta. Y eso, si lo aplicas a tu vida, es revolucionario. ¿Cuántas veces repites rutinas que odias porque así son las cosas? ¿Cuántas veces dejas que otros definan tu alcance? Svein Forkbeard, con su barba humeante de ambición, nos recuerda que no hay límites reales, solo paredes mentales, y que si no existe el camino, se cruza el mar. Pero más allá de su breve trono inglés, el verdadero legado de Svein fue su hijo, Canuto el Grande. Canuto, el vikingo que entendió que gobernar no era solo conquistar, sino sostener. Consolidó un imperio que abarcó Inglaterra, Dinamarca, Noruega y parte de Suecia. Fue astuto, calculador, devoto y humano. Su historia está manchada por traiciones, sí, pero también por decisiones sabias. Por saber cuándo ceder, cuándo unir, cuándo callar. Una anécdota cuenta que sus cortesanos lo adulaban tanto que le decían que tenía poder incluso sobre las mareas. Así que un día Canuto mandó traer su trono hasta la orilla del mar. Se sentó, alzó la mano y ordenó que el agua se detuviera. Las olas, claro, lo ignoraron. Y él, mirando a sus seguidores, dijo: «¿Veis? El poder real es del que hizo las mareas, no mío». ¿Te das cuenta? Un vikingo, con corona y ejército, recordando la humildad. Eso es lo que lo hace grande. No las batallas ganadas, sino el ego domado. Y en este punto, ya habrás notado algo. Cada vikingo en esta lista es una metáfora, una máscara distinta de las muchas que tú y yo llevamos cada día. Porque a veces somos Ivar, invencibles por dentro aunque rotos por fuera. Otras veces somos Freydis, enfrentando el caos a pecho descubierto. Y en más ocasiones de las que quisiéramos, somos Canuto, intentando gobernar las olas de una vida que no siempre obedece nuestras órdenes. Pero sigamos, porque aún queda más historia por desenterrar. No podemos olvidar a Eric el Rojo, uno de los colonizadores más célebres de la historia nórdica. Un hombre que tras ser exiliado de Noruega y luego de Islandia por homicidio, no se desmoronó. En lugar de caer, fundó Groenlandia. Suena simple, pero piensa en eso por un momento. Ser rechazado por tu tierra, y en vez de rendirte, fundar una nueva. Con frío, con nada, con voluntad. Eric representa a ese tipo de persona que transforma el castigo en oportunidad, que convierte la caída en un despegue. Y quizás ese sea uno de los mensajes más potentes de este guión. No eres lo que pierdes. Eres lo que haces con lo que te queda. Y si Eric plantó la semilla, fue su hijo Leif Erikson quien la hizo florecer. Leif el afortunado, explorador, posiblemente el primer europeo en pisar América del Norte, siglos antes de que Colón soñara con caravanas. Leif llegó a Vinland, una tierra rica en uvas, madera y misterio. No buscaba oro, ni gloria inmediata. Buscaba más. Buscaba lo que todos buscamos cuando miramos al horizonte. Sentido, expansión, algo que nos recuerde que estamos vivos. Leif es el susurro del viento que te empuja cuando dudas.
Es el mapa sin marcar que solo tú puedes completar. Su fortuna no fue la de los tesoros, sino la del descubrimiento. Y esa es la fortuna real, la que no se guarda, sino que se comparte. ¿Qué descubriste últimamente? ¿Qué nuevo rincón de tu alma colonizaste? Porque la vida no es una línea recta, es una mar de hielo con islas de fuego. A veces erramos, a veces acertamos, pero siempre, siempre seguimos navegando. Y si hablamos de navegar, no podemos dejar afuera a Royo. Hermano de otro legendario Ragnar, según algunas sagas, Royo no solo saqueó Francia, terminó siendo duque de Normandía tras pactar con el rey Carlos el Simple. Y aquí viene el giro. De vikingo feroz se convirtió en noble cristiano. Cambió su nombre, cambió sus dioses, pero no su esencia. Royo supo cuándo soltar el hacha y tomar el cetro. Supo adaptarse sin perderse. Y eso es quizás una de las habilidades más difíciles que puedes desarrollar. Transformarte sin traicionarte, evolucionar sin diluirte. Como el hierro que se funde, se moldea, pero sigue siendo hierro. Ya lo ves, estos no fueron solo guerreros, fueron arquitectos del alma humana, cada uno con sus sombras, con sus errores, con sus pasiones, y por eso siguen vivos, porque no eran perfectos, eran reales. Y en esa realidad, en esa crudeza que no pide permiso, está su poder. Hoy, siglos después, no quedan sus barcos, ni sus casas, ni sus cuerpos, pero quedan sus historias. Y si tú las escuchas, si tú las entiendes, entonces también te pertenecen. Porque toda historia contada en voz baja, bajo la luz de una vela o el resplandor de una pantalla, es una llave. Una que abre no solo el pasado, sino también el presente. Ahora, cierra los ojos. Escucha el crujido de la madera, el rugido del mar, el canto de los cuervos. Y entiende, el verdadero viaje no es hacia tierras lejanas, sino hacia el interior de uno mismo. Y apenas estamos a mitad de camino. Y así, mientras el viento helado barre las llanuras del norte, y la historia se va posando como nieve antigua sobre la piel del tiempo, nos acercamos a la esencia que realmente hizo inmortales a los vikingos. Su capacidad de transformarse en símbolo, porque más allá de sus espadas, sus barcos o sus conquistas, lo que quedó de ellos es una energía que resuena en lo más profundo del ser humano, la fuerza de romper límites. No es casualidad que el nombre de Ragnar Lodbrok siga siendo uno de los más pronunciados cuando se habla de vikingos. Lo interesante no es solo lo que se cuenta de él, sino cómo lo recuerdan. Hay quienes dudan de que existiera tal como lo narran las sagas. Otros afirman que fue una amalgama de varios líderes. Pero todos coinciden en algo. Su figura es un vértice de leyenda, una llama que encendió muchas otras. Ragnar, según la tradición, era el prototipo del líder temido y admirado. Gobernó con coraje, pero también con cabeza. Tuvo hijos como Bjorn, Ivar, Sigurd y Ubb, que seguirían su estela como una tormenta. Pero hay algo que distingue a Ragnar, su final. Capturado por el rey Ella de Northumbria, fue lanzado a un pozo lleno de serpientes venenosas. Y en su último aliento, según la leyenda, pronunció una frase que aún resuena como un trueno entre montañas. «¿Cómo los cerditos chillarán cuando sepan cómo murió el viejo jabalí?» Eso no es una frase, es una advertencia, un grito, una profecía. Y más allá de su veracidad, ese instante resume el espíritu vikingo. Pueden quitarte la vida, pero no tu legado. Pueden encadenar tu cuerpo, pero no tu historia. Ragnar se convirtió en un mártir voluntario del mito. Alguien que sabía que el verdadero poder no está en vivir mucho, sino en vivir de tal forma que nadie pueda olvidarte. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has callado tu rugido por miedo al juicio? ¿Cuántas veces has preferido morir en silencio antes que vivir siendo leyenda? Tal vez lo que necesitas no es una espada. Es recordar que tu historia vale ser contada con el mismo fuego con el que Ragnar ardió hasta el último segundo. Ahora bien,
No todos los vikingos alcanzaron la fama por su brutalidad o estrategia militar. Algunos, como Gudrid Thorbjarnardóttir, brillaron por su capacidad de cruzar mundos. Gudrid, hija de un caudillo islandés, no fue una guerrera de escudo y lanza, pero sí una exploradora de espíritu. Según las sagas, viajó a Vinland, dio a luz al primer niño europeo nacido en América del Norte y más tarde peregrinó hasta Roma. Piénsalo, una mujer, en el año 1000, cruzando el océano Atlántico en una embarcación de madera, sobreviviendo a tormentas, desconocidos y prejuicios. Y luego, viajando a la capital del mundo cristiano, Gudrid no solo rompió moldes, los pulverizó. Lo que hace grande su historia no es el número de batallas ganadas, sino las fronteras mentales que deshizo con cada paso. Porque la valentía no siempre se mide en sangre, a veces se mide en pasos, en silencios, en decisiones aparentemente pequeñas que cambian todo. Gudrid nos recuerda que conquistar también puede ser un verbo suave, y que incluso las historias contadas en voz baja, cuando son verdaderas, retumban más que 1000 gritos. El siguiente nombre que rescatamos del olvido también escapa a la figura del vikingo clásico. Se trata de Snorri Sturluson. Y no fue un guerrero, fue un escritor, un historiador, un recolector de memorias. Gracias a él tenemos muchas de las sagas que mencionamos aquí. Él puso en palabras lo que las llamas de las hogueras habían contado durante generaciones. Snorri no navegó en Drakers, pero navegó en la mente humana. Descifró el alma nórdica y la conservó en tinta. Escribió sobre los dioses, sobre los mitos, sobre los reyes y sus tragedias. Sin él, el mapa de lo que hoy creemos saber de los vikingos estaría roto, incompleto, lleno de sombras. ¿Y acaso no es eso ser un héroe? Conservar el fuego, proteger la memoria, porque toda civilización que olvida su pasado está condenada a repetirlo, o peor, a desaparecer sin dejar huella. Snorri es la voz que recogió las otras voces, y eso requiere más valor del que muchos imaginan. Aquí te detienes un momento y entiendes. Estos 10 vikingos y los que orbitan en torno a ellos no son simplemente nombres para memorizar. Son espejos en los que puedes mirar tus propios reflejos. Porque todos tenemos un poco de Bjorn cuando resistimos, un poco de Freydis cuando rompemos normas, un poco de Leif cuando buscamos más allá, un poco de Gudrid cuando desafiamos el rol que nos impusieron, un poco de Snorri cuando contamos nuestra versión del mundo. Y tal vez eso sea lo que los hizo eternos. No sus conquistas, no su oro, no sus gritos de guerra, sino la profundidad de sus decisiones, el eco de su voluntad, la rabia y la ternura con la que enfrentaron su destino. Mientras las estrellas se alinean sobre el cielo de los fiordos y el humo de los sacrificios asciende como una plegaria sin palabras, entiendes que los verdaderos guerreros no buscan ser recordados, solo buscan vivir con tal intensidad que el olvido no se atreva a rozarlos. Cada historia que has oído hasta ahora no termina aquí. De hecho, no termina nunca. Porque mientras alguien la piense, mientras alguien la repita, mientras alguien la transforme en canción o susurro, seguirá existiendo. Y en este instante, al cerrar esta parte del viaje, tú eres parte de ese ritual. Un eslabón más en la cadena de voces que se niegan a morir. La historia no está hecha de fechas, está hecha de decisiones. Y los vikingos, con toda su rudeza, nos enseñaron que vivir es decidir, que navegar es arriesgar, que soñar, cuando todo es frío, es el acto más rebelde y hermoso de todos. Y lo más hermoso es que aún queda más por descubrir. Dicen que la historia la escriben los vencedores, pero la memoria, esa fuerza invisible que se transmite de susurro en susurro, la guardan los que supieron observar. Y mientras los siglos se apilan como capas de nieve sobre un tejado antiguo, algunos nombres vikingos resisten el paso del tiempo no por sus gritos de guerra, sino por la huella que dejaron en la percepción colectiva del mundo. Aquí comienza otro descenso hacia las aguas turbias del mito y la realidad. Nos encontramos ahora con Harald Hardrada, un nombre que, por sí solo, ya evoca el eco de los tambores. Harald, cuyo apodo significa
el implacable, fue quizás el último gran vikingo, y su historia es tan dramática que podría parecer escrita por un guionista con exceso de inspiración, pero fue real, y eso lo hace aún más fascinante. Imagina esto, un joven de apenas 15 años, testigo de la muerte de su medio hermano, el rey Olaf, en la batalla de Stiklestad, exiliado, humillado, obligado a vagar, pero no se rinde. Huye hacia el Imperio Bizantino y se convierte en comandante de la Guardia Varega, una unidad de élite formada por vikingos al servicio del emperador. Allí, entre intrigas de palacio, traiciones y campañas militares, forja su leyenda como guerrero invencible. Años más tarde, regresa a Noruega no como un fugitivo, sino como un conquistador. Se proclama rey y unifica el país a golpe de estrategia, sangre y carisma. Pero la ambición de Harald no termina ahí. Él quiere más. Quiere Inglaterra. Quiere lo que alguna vez fue tierra de sus antepasados. Así desembarca con su ejército en 1066 y muere en la batalla de Stamford Bridge. Dicen que cayó luchando hasta el último aliento, con una flecha atravesándole la garganta. Así termina, dicen muchos, la era vikinga. Pero en realidad, lo que termina es una forma de entender la expansión. Harald fue el último de una estirpe que no temía cruzar mares, desafiar imperios y escribir su nombre con fuego. En él confluyen la nostalgia del pasado y la brutalidad del presente. Es el puente entre la era de los mitos y la llegada de los reinos europeos consolidados. Su caída no es solo física, es simbólica. Representa el cierre de un ciclo, y al mismo tiempo su memoria lo reabre cada vez que se cuenta su historia. Pero hay otros nombres que, aunque menos populares, habitan con igual fuerza en los rincones más densos del legado nórdico. Uno de ellos es Lagertha. ¿Realidad o mito? Las fuentes son confusas. Algunos dicen que fue esposa de Ragnar, otros que fue una invención de los Skalds, los poetas nórdicos. Pero lo que está claro es que su imagen, la de una guerrera feroz, independiente, estratega, se ha convertido en un símbolo que va más allá del género, la época o la geografía. Lagertha, como figura, incomoda a quienes creen que la fuerza tiene género. Su sola existencia, aunque discutida, arrasa con siglos de estereotipos. ¿Y no es eso lo que hacen las historias poderosas? Romper lo establecido. Cuestionar lo que damos por hecho. En un mundo que aún arrastra cadenas invisibles, pensar en una mujer liderando escuadrones, empuñando espadas y tomando decisiones de guerra, sigue siendo revolucionario. Y tal vez ese sea el poder de los mitos vikingos. No necesitan ser 100% reales para ser 100% verdaderos. Porque una historia es verdadera cuando toca algo en ti, cuando te sacude, cuando te invita a mirar el mundo desde otro ángulo. Pero volvamos al hielo, a la madera crujiente de los Drakers, a los puños callosos de quienes remaban contra tempestades, porque aún quedan nombres que nombrar, y uno de ellos es Egil Skallagrimson, poeta y guerrero, un alma partida entre la furia y la lírica. Egil fue un hombre de contrastes, capaz de escribir versos que te harían llorar bajo una aurora boreal y al mismo tiempo de aplastar cráneos en el campo de batalla sin vacilar. Era temido por su ira, respetado por su intelecto. Se decía que era feo como una noche sin luna, pero que su palabra era tan bella que podía calmar tormentas. ¿Te das cuenta de la paradoja? Un vikingo que escribía odas y elegías. Un bárbaro con sensibilidad artística. Y aquí hay otra enseñanza. No permitas que te definan por una sola faceta. No creas que ser fuerte excluye la vulnerabilidad, que ser racional excluye la emoción. Egil era un caos andante, pero en ese caos encontró su verdad. Su poesía no era escapismo, era testimonio, porque escribir también es guerrear. Y a veces el enemigo más difícil de vencer está dentro de uno mismo. Ahora haz una pausa. Respira. Mira tu reflejo, no en un espejo, sino en las aguas de este relato. ¿Qué ves? ¿Qué parte de estos vikingos habita en ti? ¿La ambición de Harald? ¿La rebelión de Lagertha?
¿La dualidad de Egil? ¿O el eco silencioso de quienes aún no han sido nombrados, pero laten dentro de ti? Porque no olvides, cada personaje de este guión, cada historia desenterrada de la escarcha, cada decisión tomada con rabia o amor, es una metáfora, un faro, una advertencia. La historia de los vikingos no termina con ellos. Se prolonga en quien la escucha, en quien la adapta, en quien la transforma en aprendizaje. Y si estás aquí, ahora, con los ojos entrecerrados y la mente flotando entre mitos, significa que también eres parte del legado. No importa si jamás empuñaste un hacha, si jamás navegaste un fiordo. Lo importante es que te atreves a mirar más allá del presente, a entender que el pasado no está muerto, solo duerme y sueña contigo. Cuando se habla de los vikingos, muchos imaginan cuernos, fuego y acero. Pero lo cierto es que su verdadera fuerza no residía solo en el músculo ni en la furia. Su poder más grande fue su capacidad de adaptación, su habilidad para navegar por mundos que otros jamás se atrevieron a explorar, ya fueran geográficos o internos. Y es ahí donde aparece otro de los nombres que merece estar entre los más recordados de su era: Rollo, el vikingo que se convirtió en duque. Rollo, también conocido como Hrolfgängr en su juventud, fue un guerrero colosal, literalmente. Se decía que era tan alto y corpulento que ningún caballo podía soportar su peso. Por eso caminaba. Siempre caminaba. Y quizás esa sea la mejor metáfora para su vida. Fue alguien que no necesitó cabalgar como los demás, porque sus pasos marcaban su propio camino. Y ese camino lo llevó hasta las costas de lo que hoy es Francia, donde su historia daría un giro inesperado. Tras años de incursiones, Rollo y su ejército fueron lo suficientemente poderosos como para no ser eliminados ni ignorados. En lugar de guerra, el rey Carlos el Simple optó por el pragmatismo. Firmó el Tratado de Saint-Clair-sur-Epte en el año 911, cediendo a Rollo y sus hombres una región al norte del país a cambio de protección contra futuras invasiones. Esa región se llamaría Normandía. Y así, el vikingo se convirtió en duque, de enemigo a aliado, de invasor a noble, de bárbaro a pilar de una nueva civilización. ¿Te das cuenta? Rollo no traicionó sus raíces, las evolucionó, supo leer el viento del tiempo. Entendió que a veces la conquista más poderosa no es la que se gana con espadas, sino la que se firma con sabiduría. Y desde esa decisión, su linaje cambió la historia europea para siempre. Uno de sus descendientes, Guillermo el Conquistador, sería el primer rey normando de Inglaterra en 1066, el mismo año en que cayó Harald Hardrada. Cierre de ciclos, apertura de imperios. Este tipo de movimientos te enseñan algo más profundo, que el poder no es lo que impones, sino lo que construyes cuando eliges dejar de destruir, que la fuerza más difícil es la que se necesita para cambiar, para negociar, para ceder lo justo sin rendirte, para convertirte en algo nuevo sin dejar de ser tú. Y mientras Rollo plantaba raíces en Normandía, otros vikingos hacían lo mismo en otros lugares. Uno de ellos, menos conocido pero no por eso menos relevante, fue Thorkel el Alto. Su figura es un perfecto ejemplo de ese complejo tablero de lealtades, estrategias y reputación que existía en la Edad Media. Thorkel no era solo un guerrero formidable, era un estratega. Sirvió tanto a reyes ingleses como daneses, cambiando de bando según las circunstancias, pero siempre conservando su estatus de líder respetado. Participó en campañas militares cruciales y fue una figura clave en la consolidación del poder danés en Inglaterra. Lo que lo distinguía era su capacidad para negociar alianzas, para anticipar cambios de poder, para moverse en la política con la misma agilidad con la que movía su hacha. Hay algo valioso en esto. En un mundo donde se valora la lealtad ciega, a veces se olvida que la verdadera lealtad debe ser hacia los principios, no hacia los tronos. Thorkel no fue un traidor. Fue un hombre que entendía la volatilidad del mundo y que no temía reposicionarse para sobrevivir y prosperar. Vivimos en una época donde se castiga el cambio como si fuera traición.
Pero si algo enseñan los vikingos, es que solo sobrevive el que se adapta, no el que se ancla, no el que se aferra a una identidad cuando el mundo le pide evolución. Mientras tanto, en el helado norte, otra figura surgía entre la niebla, Olaf II de Noruega, más conocido como San Olaf. Su historia es un puente entre dos mundos, el pagano y el cristiano. Olaf fue un rey guerrero, sin duda, pero también fue el primer gran impulsor de la cristianización de Noruega. Y eso le costó caro. En su intento por establecer el cristianismo como religión oficial, se ganó enemigos tanto dentro como fuera del reino. Fue exiliado, humillado y finalmente asesinado en la batalla de Stiklestad. Pero su muerte no fue el final, fue el principio de su leyenda. Olaf fue canonizado como santo poco después y su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación. Su figura fue crucial para consolidar la fe cristiana en Escandinavia. Aquí lo impactante no es solo el cambio religioso, sino el cambio simbólico. Olaf pasó de ser un rey de espadas a un santo de esperanza. Su sangre sirvió como puente entre lo viejo y lo nuevo. Y eso, más allá de cualquier dogma, habla de cómo incluso el guerrero más implacable puede convertirse en símbolo de paz si su muerte inspira algo más grande que su vida. No estás obligado a mantenerte igual para siempre. Puedes evolucionar. Puedes redirigir tu energía. Puedes tomar el dolor y transformarlo en un camino para otros. Olaf lo hizo, a su manera, con su final trágico, con su humanidad intacta. Y mientras cerramos esta novena parte, con nombres que retumban como martillos sobre la roca del tiempo, no olvides lo más importante, que todos estos hombres y mujeres, entre sangre y palabra, entre conquista y redención, nos enseñan algo más que historia, nos enseñan actitud. Y la actitud es lo que hace que un simple humano se vuelva leyenda. Porque no necesitas ser vikingo para vivir como uno. Solo necesitas mirar el mundo con valentía. Tener claro que tu vida es tu barco, que cada decisión es una vela, que cada adversidad es una tormenta, y que cada vez que el miedo te diga que no puedes, lo enfrentes con el alma de los que una vez, sin mapas ni certezas, se lanzaron al mar para buscar lo imposible. Y lo encontraron. Lo curioso del tiempo es que nunca se detiene, pero a veces se repite. Se repite en patrones, en gestos, en nombres que cruzan generaciones como si quisieran asegurarse de no ser olvidados. Y en esta historia que atraviesa escarcha y océano, acero y ceniza, llegamos al último umbral antes del final. Aquí, donde la historia ya no solo se cuenta, se respira. Nos quedan por desenterrar dos nombres que, aunque tal vez no sean los más citados en los libros escolares, han dejado cicatrices en la memoria de los fiordos. Hablamos de Ivar el Deshuesado y de Freydís Eiríksdóttir. Dos extremos, dos mundos, una sombra y una tormenta. Ivar el Deshuesado fue uno de los hijos de Ragnar Lodbrok, ese semidios de las sagas orales que parecía más mito que hombre. Pero Ivar no heredó solo el nombre, heredó también la carga de la leyenda, y la transformó a su manera. Cuentan las crónicas anglosajonas que era cruel, implacable, un estratega nato, un psicólogo de la guerra, pero lo que más intriga es su apodo, el Deshuesado. Algunos creen que padecía una enfermedad ósea, quizás una forma de osteogénesis imperfecta que le impedía caminar normalmente. Otros dicen que no, que era flexible, ágil como una serpiente. Y otros, más poéticos, creen que era un apodo simbólico porque no tenía debilidades, ni huesos, ni alma. Sea como fuere, Ivar comandó el gran ejército pagano que arrasó con media Inglaterra tras la muerte de su padre. No con furia ciega, sino con inteligencia quirúrgica. Sitiaba, cortaba rutas, dividía reinos. Lo suyo no era solo venganza, era un nuevo orden. Y en ese nuevo orden, la brutalidad era solo una herramienta más, una de tantas. Porque Ivar no mataba por matar, mataba para dejar claro que había cruzado el mar con un propósito, y que nadie lo detendría. Pero más allá del miedo que infundía, Ivar
Es una figura que invita a pensar en lo siguiente. ¿Y si nuestras supuestas limitaciones fueran precisamente lo que nos hace imparables? ¿Y si lo que parece debilidad, como un cuerpo que no responde del todo, es en realidad el detonante de una mente afilada como una lanza? A veces, el dolor se transforma en visión, y la visión en poder. Y cuando uno cree que ya ha escuchado todas las historias de guerreros, surge una figura que descoloca la narrativa. Freydís Eiríksdóttir, hija de Eric el Rojo y hermana de Leif Erikson. Pero no fue ni sombra de su padre ni seguidora de su hermano. Fue algo más feroz, más autónomo, más desafiante. Su historia aparece en las sagas de Vinland, ese intento de colonización vikinga en las costas de América del Norte, siglos antes de Colón. En una de las versiones se dice que durante un ataque de los nativos a la expedición, mientras los hombres huían, Freydís tomó la espada de un guerrero caído, se desnudó el pecho y golpeó su arma contra él mientras gritaba, desafiando a los enemigos a acercarse. ¿Verdad? ¿Exageración? ¿Metáfora? No importa. Importa lo que representa. Una mujer que no esperó órdenes, que no pidió permiso, que no necesitó validación. En un mundo que parecía dominado por hombres, ella no quiso ocupar un espacio prestado. Lo conquistó, lo reclamó, lo defendió. Y esa actitud, esa forma de mirar al miedo sin pestañear, es tan vikinga como un drakkar navegando hacia una tormenta. Pero Freydís también tiene otro rostro, el de la ambición sin escrúpulos. En otra saga se cuenta que, tras un desacuerdo con otros colonos, orquestó su asesinato y mató con sus propias manos a las mujeres que se habían negado a colaborar. La frontera entre heroísmo y brutalidad es difusa. Y quizá por eso las historias que nos transforman son las que no buscan agradar, sino desafiar. Y con estos últimos nombres tallados en roca invisible, podríamos creer que se termina el viaje. Pero no, porque los vikingos no se definen solo por sus individuos, se definen por su legado, por las preguntas que nos obligan a hacernos. ¿Qué es el valor? ¿Es lanzarse a una batalla sin garantías? ¿O es resistir cuando todo el mundo ya se ha rendido? ¿Qué es el honor? ¿Es morir con una espada en la mano? ¿O vivir con la conciencia limpia de haber hecho lo que debía hacerse? ¿Qué es la libertad? ¿Es viajar sin fronteras? ¿O es ser dueño de tu propia narrativa? Los vikingos eran muchas cosas: agricultores, comerciantes, piratas, constructores, pero sobre todo eran exploradores del límite, del mundo exterior y del mundo interior. Vivimos en una época en la que todo parece haber sido descubierto, y sin embargo nos sentimos perdidos, quizá porque lo único que no hemos explorado con honestidad es nuestra propia historia, no la oficial, no la que nos enseñaron, sino la personal, la que se teje con las decisiones que tomamos, con los miedos que enfrentamos, con los sueños que aún no hemos tenido el valor de perseguir. Mira tu vida como un fiordo, profunda, helada, pero con reflejos de luz si te atreves a mirar bien. Tal vez no naciste para blandir una espada, pero sí para decidir cuándo cortar con lo que ya no te sirve. Tal vez no surcas océanos, pero sí náufragas cada vez que traicionas tu esencia. Y tal vez no conquistarás tierras lejanas, pero puedes conquistar la única tierra que importa, tu propio espíritu. Así, al acercarnos al final, no celebramos a los vikingos por sus conquistas, ni por sus batallas. Los celebramos por recordarnos que incluso en la oscuridad se puede avanzar, que incluso en medio de la tormenta hay quienes alzan las velas. Y si ellos lo hicieron sin brújulas, sin mapas, sin certezas, ¿por qué tú no? Y aquí estamos, frente a la última página de un viaje que ha surcado los fiordos del pasado, las espumas de las leyendas y las rocas afiladas de la historia real. Hemos caminado junto a gigantes y fantasmas, entre mitos que respiran y hechos que estremecen, y ahora que el fuego de las sagas comienza a apagarse, es el momento de mirar hacia atrás. No con nostalgia, sino con comprensión, porque la historia no está para dormirse en ella, sino para despertarse desde ella. 10 nombres han marcado esta travesía.
algunos conocidos, otros ocultos entre runas rotas. Y cada uno ha dejado una chispa, un eco, una pregunta. Y esas preguntas, aunque parezcan antiguas, siguen más vivas que nunca. Eric el Rojo, con su rabia convertida en descubrimiento, nos enseñó que a veces hay que ser desterrado para encontrar tu tierra prometida. Leif Erikson, su hijo, nos mostró que el mundo siempre es más grande de lo que creemos, y que las fronteras solo existen hasta que alguien las cruza. Ragnar Lodbrok, figura de humo y acero, encarnó la idea de que ser leyenda no es cuestión de fama, sino de propósito. Harold Hardrada nos hizo comprender que incluso los imperios caen, pero que hay gloria en la caída cuando se ha vivido sin miedo. Lagertha, guerrera y mito, desafió los moldes, recordándonos que el poder no tiene género, solo decisión. Egil Skallagrimson, el poeta salvaje, nos reveló que también hay batalla en las palabras y que la belleza puede nacer de la oscuridad. Rollo, el caminante sin montura, convirtió el conflicto en pacto, enseñándonos que adaptarse no es rendirse, es reescribirse. Thorkel el Alto, con su cálculo afilado, nos dijo que la lealtad no se mide por la constancia ciega, sino por la inteligencia de permanecer fiel a uno mismo. San Olaf, rey y mártir, nos dejó la idea de que el cambio espiritual puede tener forma de espada, pero que la fe verdadera solo se construye con sacrificio. Y Freydis, la mujer que rugió en Vinland, la que desafió tanto a enemigos como a aliados, nos enseñó que el coraje no necesita testigos, solo verdad. Pero más allá de sus nombres, lo que realmente importa es lo que despiertan en nosotros. Porque tal vez nunca navegues hacia América en una embarcación de madera, ni blandas una espada frente al enemigo, ni escales un trono rodeado de traición. Pero en tu vida, cada día libras batallas silenciosas. Algunas las ganas, otras te hieren. Algunas se ven, otras no. Y sin embargo, como los vikingos, sigues remando. Y eso te convierte en algo más grande que un espectador de historia. Te convierte en un heredero de la actitud. Porque ser vikingo no fue solo una identidad cultural. Fue una forma de enfrentarse al mundo. Con la frente en alto, la mirada al horizonte y el alma dispuesta al combate o al cambio. Vivimos tiempos distintos, sí, pero las tormentas siguen existiendo. Solo que ahora son internas. Deudas, dudas, ansiedad, aislamiento. Ahora, los escudos son mentales, las hachas emocionales, y a veces, simplemente levantarte de la cama ya es una conquista digna de una saga. Y por eso, ahora que termina este relato, quiero dejarte algo más importante que una lista de nombres. Quiero dejarte un mensaje. No dejes que la historia te duerma. Deja que te despierte. No dejes que las leyendas te intimiden. Deja que te inspiren. No vivas como si fueras una nota al pie. Vive como si tu nombre pudiera estar en el próximo capítulo. Recuerda que cada día es un Drakkar que puedes remar o dejar a la deriva. Que cada elección es una vela que puedes alzar o guardar en el miedo. Y que cada error no es un naufragio definitivo, sino un aprendizaje disfrazado de marea. Los vikingos eran humanos, con hambre, con frío, con miedo, pero eligieron no detenerse, y eso los hizo eternos. Tú también eres humano, pero si eliges no detenerte, también puedes dejar una huella. No tiene que ser en mapas, puede ser en miradas, en gestos, en historias, en silencios que dicen más que 1000 palabras. Y si alguna vez sientes que todo se desmorona, que la niebla lo cubre todo, que nadie entiende tu lucha, recuerda que hubo hombres y mujeres que también sintieron lo mismo, y aún así, siguieron. Como tú. Porque tú también tienes algo de vikingo. Tal vez no en la sangre, pero sí en el corazón. Y eso, aunque no esté escrito en ninguna saga antigua, es suficiente. Que descanses. Si esta historia te hizo viajar, pensar o incluso cerrar los ojos con una sonrisa, no dejes que se quede aquí. Suscríbete a Sueño Sabio y forma parte de esta travesía donde cada noche, entre sombras y leyendas, recordamos que hasta el más cansado puede soñar como un guerrero. Dale like si te removió algo dentro.
Comenta cuál de estos vikingos dejó huella en ti y comparte este viaje con quien también necesite un descanso o un despertar, porque el conocimiento no duerme, solo cambia de forma. Y aquí, en Sueño Sabio, lo convertimos en historias.